estudiando la palabra de Dios. Nada impide, mis hermanos queridos, que el pueblo de Dios se reúna para estudiar su palabra. Por lo tanto, mis hermanos, le damos la bienvenida a todos. Estamos estudiando este enigmático capítulo que muchas personas lo tienen como un capítulo o como un libro de un simbolismo que no puede entenderse. Pero por la gracia de Dios, la palabra dice que la palabra, o sea, los escritos proféticos tienen su desenlace en la misma palabra del Señor. Por eso le damos gracias al Señor, mis hermanos queridos. Nos permite reunirnos para estudiar. Hay muchas personas que me han dicho que quieren que hagamos los estudios de por lo menos a 7:30 a 9:30 por motivo de tiempo. Eso estará en consideración, mis hermanos. Lo podemos llevar al consenso, si de esa manera podemos tener un mayor público. Así que ustedes son los que me dirán después en privado si realmente se puede extender o atrasar la hora a las 7:30, 9:30 para que más hermanos puedan comunicarse. Hermanos, hoy estamos tratando el sello número 3, el tercer sello. Por lo tanto, hermanos, ya vamos el 1, el 2, el 3, hemos estudiado las 7 iglesias. Hemos estudiado el capítulo 1, hemos estudiado el capítulo 4 y 5 que tiene que ver con la coronación de Cristo Jesús. Y también estamos repasando la historia a través de los sellos del Apocalipsis. Así que, hermanos, el tercer sello se encuentra en el Apocalipsis, el capítulo 6. Tercer sello, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde se menciona allí lo siguiente. Hay dos versículos, el 5 y el 6. Y la palabra de Dios dice, el 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. El 6, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, ¿qué pueden arrojar estos pocos textos, mis hermanos, para la comprensión de este mensaje que el Señor nos quiere enviar? Miren cómo se va deteriorando el color de los caballos. En el primer sello vimos que había una iglesia como triunfante, con un evangelio poderoso, un evangelio puro, una iglesia que no tenía miedo para predicar el evangelio, no le tenía miedo al agua, a la noche oscura, a la tortura, una iglesia despojada de sí misma, un compañerismo casi perfecto. Todo, mis hermanos, indicaba que esa iglesia sale venciendo y para vencer porque es el Señor. Ahora bien, el ser viviente que invita a ver el sello es el león en el primer siglo. Luego cambia al segundo, que es un becerro. El ser viviente es un becerro, lo cual es un caballo rojo y se le da la autoridad para que quite la paz de la tierra. Y después se le dice que quite la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Todos sabemos, mis hermanos, lo que simboliza. Inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, la generación que se levantó
no pudo mantener pura la doctrina y hubo muchos conflictos en eso. Y siguiendo todos esos conflictos, mis hermanos, que se levantaron, tenemos ahora un tercer sello y que lo abre, o sea, que invita a abrirlo o a ver cuando se abre, es un becerro o con la apariencia de, perdón, de un hombre. ¿Ven? ¿Verdad que sí? El tercer ser viviente tiene apariencia de hombre, ojos de hombre. Y cuando ve, ya vemos que el caballo es un caballo negro completamente. Ahora bien, hermano, si seguimos la secuencia de los sellos, ¿verdad? Blanco, rojo y ahora completamente negro. ¿Qué simboliza el negro? El negro en la Biblia significa ausencia del evangelio. Ausencia, mis hermanos, del evangelio. Ya en un tercer periodo, siguiendo la secuencia también de las iglesias, de las 7 iglesias, en el tercer periodo, precisamente de la tercera iglesia, vemos que llega a donde está la silla de Satanás, la iglesia de Pérgamo. Así que podemos ilustrar, mis hermanos, los dos periodos que van en secuencia, tanto los sellos como las iglesias. ¿Verdad que sí? Ahora, eso arroja mucha luz. El negro, hermano querido. Vamos a hablar qué pasó con el evangelio en el tercer periodo. Hay que entender, mis hermanos. Yo quisiera leer algo antes de pasar. Cómo nosotros, los que nos creemos que tenemos autoridad para hacer cosas, cómo nos olvidamos tan rápido de hacer la voluntad de Dios o tirar el mensaje de Dios tan rápido o tan fácil por el suelo. Para Dios, que promueve el bienestar de sus criaturas, lo que le interesa es que sus criaturas le sean fieles a su palabra, mis hermanos, y que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda de lo que él aconseja. Hermanos, no podemos hacer, por lo tanto, miren, Dios aconsejó en Deuteronomio, capítulo 17, noten la Deuteronomio 17, vamos a hacer una analogía. Deuteronomio 17, y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 14, cómo Dios instruyó específicamente a su pueblo y también a los reyes para que no hicieran algunas cosas. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. Sigue diciendo el versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Noten, no aumentará para sí caballos. Eso es al rey. No aumentará para sí caballos. Ok. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Dónde lo mandó? El pueblo no irá a Egipto con el fin de aumentar caballos o de comprar caballos. No compre caballos de allí, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. El 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará en sí en abundancia. O sea, noten, le está diciendo al rey específicamente lo que debe completamente hacer.
no irás a Egipto a buscar caballos, no aumentarás las riquezas y tampoco las mujeres. Pero se mantuvo fiel al pacto David. Pero en la primera carta a los Reyes, capítulo 10, como decimos nosotros, Primera de Reyes, 10. Primera carta, o sea, no, primer libro de los Reyes, capítulo 10, los versículos 28 y 29. Vamos a ver qué dice. Refiriéndose, no, para saber de quién está hablando, vamos primeramente a leer el versículo 26. Dice el versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dice el 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Wow, traían, iban a comprar caballos a Egipto. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No vayan por ese camino a buscar caballos. ¿Y qué hizo Salomón? Tiró la palabra de Dios por el suelo. Después de disfrutar de un reinado como el de David, puro, vamos a decirlo, acercado a Dios, pegado a la palabra de Dios, Salomón, que también comenzó bien, mis hermanos, poco comenzó a corromperse y a apostatar de la palabra de Dios. ¿Pero y qué tiene que ver que uno vaya a Egipto a comprar caballos? Sí, ofrecen caballos. Los caballos de Egipto son caballos ligeros, caballos fuertes. ¿Qué tiene? No, Dios dijo que no. Dios dijo que no. Pero Salomón, como muchas veces nos pasa a nosotros, que hacemos cosas atento a pastor, atento a anciano, atento a líderes de la iglesia, alivianamos el evangelio, mis hermanos, o la autoridad de Dios, cosas que no se debe hacer. Vamos a ver qué dice entonces 11, el 11, del 1 al 13. Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón. ¿Dónde estaba la hija de Faraón? Egipto. No busque mujeres de allá. Y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Sigue. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, ¿verdad?, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar, oye, un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? El rey de Israel, por haber desviado su corazón a la palabra de Dios, tal como Dios lo había profetizado, anunciado, pasó con Salomón. Todas las mujeres que tenía le hacía un templo y mandaba a quemarle incienso a ese Dios de esa ciudad. Hermanos, eso da pena. Dice el 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, que se había aparecido 2 veces. Le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido en ti esto y no has guardado mi pacto, oigan bien,
mis estatutos, yo romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en los días tuyos por amor a David, tu padre. Romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a mi hijo, a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí vemos, mis hermanos, cómo en el mismo pueblo de Dios se corrompen por apartarse de como un dicho tan simple, como dice la gente. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un dicho tan simple, hermanos. Dios es el que promueve el bienestar de sus criaturas. Y Dios lo que quiere es que nosotros le sirvamos solo a Él, porque, hermanos, en este mundo que vivimos hay demasiado trampas del enemigo. Cualquier cosita pequeñita que usted desobedezca de la palabra de Dios, eso lo empuja a una apostasía en secuencia. En secuencia, mis hermanos, poco a poco va minando, porque eso es lo que quiere el enemigo, que uno le abra una ventanita para él comenzar a entrarse. Y eso no fue lo que pasó con la iglesia. Eso es lo que anuncian los sellos. Lo que anuncian los sellos. Eso es lo que anuncian los sellos, mis hermanos. Y también el mensaje a las iglesias, el estado en que se encuentran, para que nosotros, a descubrir el estado en el que nos encontramos, podamos clamar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en armonía con sus decretos y su pacto, sus leyes. Así es, mis hermanos queridos. Por lo tanto, ¿qué sucedió? El color negro significa ausencia del evangelio. Ahora bien, muchos teólogos han visto que por no obedecer al pacto de Dios, Dios dijo que iban a haber una serie se iban a desencadenar una serie de castigos al pueblo de Dios. Poco a poco. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, 21. Ezequiel 14, 21. Y eso es lo que muchos han visto con los sellos. Muchos teólogos han visto con los sellos. Que después de que la iglesia fue fiel en el primer periodo, ya la iglesia abandonó en el segundo periodo, o en el segundo sello, abandonó muchas de las creencias y dejó infiltrar mucha doctrina falsa. Pues entonces Dios tuvo que mandar la espada y lo que viene a continuación. Note lo que dice Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, 21 dice: por cuanto así ha dicho Jehová, el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Escuchen bien, los 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ahí están. Oigan los 4 juicios que van a seguir después que uno se aleja del pacto de Dios. El primer juicio es la espada. Y eso lo vimos en el segundo periodo, en el segundo sello. La espada. ¿Y para qué Dios manda la espada? Para alertar. Son juicios que Dios manda para que nosotros evaluemos nuestra condición, mis hermanos, y clamemos a Dios. El segundo es hambre. Vamos a ver si se cumple eso. Si eso se cumple en el tercer periodo, después de la espada. A ver si hay hambre. Después viene fieras y pestilencia. Primer juicio, espada. Lo vimos allá en el segundo sello, espada. Y aquí vemos, mis hermanos, que cuando se abre el tercer sello, que es negro, hay una balanza. El que lo monta tiene una balanza. ¿Qué significa la balanza, mis hermanos? Muchos han visto que la balanza significa un periodo de hambre que sigue después que la gente desatiende el mensaje de Dios o cuando rompe el pacto con Dios. Vienen los juicios. ¿Y cuáles son para qué Dios manda esos juicios? Esos juicios los manda Dios para despertar
al pueblo, caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza. Esa balanza, mis hermanos, tiene dos aplicaciones. La primera es el hambre, pero no hambre de pan, hambre de la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, literalmente hambre, porque eso pasó en el pueblo de Dios en la antigüedad. Recuerdan cuando el pueblo se apartó, en Belén hubo hambre. ¿Y qué hizo el esposo de Noemí? ¿Cómo que se llama? Papá de Malón, que lo ven. Ahora mismo lo tengo. Pero ese hombre sale de la casa del pan, Belén, hacia las ciudades paganas. Y allá pierde, como que dice todo. Noemí perdió todo allá. Elimelech. Allá perdió todo. ¿Por qué no se quedó ahí y clamó a Dios para que Dios le diera? Bueno, pero por lo menos Dios de allí trajo a una mujer fiel, de fe, porque viene la fe de Ruth. Viene de un pueblo de pasar hambre, ¿verdad que sí? Por el hambre que había. Y de que tiene un Dios poderoso esa gente. Aquí en Moab se le murió el papá y los dos hijos. El esposo y los dos hijos se le mueren. Ella quedó viuda, Ruth. ¿Y qué va a buscar Ruth detrás de esta mujer? A Belén. Si llegó aquí y lo que se va a ir sin nada. Fe. ¿Qué nos dice eso, mis hermanos queridos? Que aún en lo más oscuro que nos pueda pasar a nosotros, aún en lo más negro, en el sello más negro, donde usted cree que hay ausencia de evangelio, ahí puede haber una lámpara. Una lámpara, mis hermanos, puede haber encendida para Jehová. En los prostíbulos más grandes, en los drogadictas más grandes, en los ladrones más grandes, en los violadores más grandes, entre toda la gente más mala, allí puede haber, mis hermanos, una luz, una luz. Por eso nosotros debemos orar mucho, mis hermanos, para que la luz se mantenga, aunque sea ardiendo en un remanente. Nosotros estamos llamados a mantener la luz, aunque el sello sea oscuro, aunque haya ausencia del evangelio. La tarea nuestra como iglesia, como pueblo de Dios, es conservar el pacto puro, el evangelio puro. ¿Quién dijo que de Moab iba a venir una pagana a heredar una fe tan pura que Dios entonces le iba a tomar en cuenta para de ahí sacar el rey David? Dios lo que mira en nosotros es la fe que podamos desarrollar, mis hermanos. Es esa fe pura. Y aún aquí en este sello oscuro donde se dice que es ausencia del evangelio, Dios conservó un remanente, mis hermanos, que mantuvo la luz del evangelio. Ahora, la segunda aplicación que se le da a la balanza significa comercializar con el evangelio. Anote eso ahí. Hacer del evangelio un comercio. Ahora, si nosotros vamos a una página más atrás y vemos aquí la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Que es la tercera, que coincide con el tercer sello. Lo que Dios le dice es: yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero lo que queremos destacar es el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Note, en la tercera iglesia donde llega a Satanás, que también es oscuro, porque Satanás es considerado como negro delante de Dios, que es blanco, que es el mismo periodo. Entonces Dios está relatando el otro aspecto. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que allí hay la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Y ese profeta de Dios, por beneficios terrenales, por un compromiso con los paganos, por un compromiso con naciones paganas, de que le iban a premiar materialmente, él, porque no pudo maldecir al pueblo de Dios como él quería maldecirlo,
Él dijo, mira, la única razón es meterle idolatría entre ellos para que se prostituyan y para que adoren los ídolos y cuantas cosas, para que forniquen detrás de los ídolos paganos. Y Dios se va a irar con el pueblo porque han rompido el pacto, han roto el pacto y Dios lo va a destruir. Y tú no vas a tener que hacer cuantas cosas. Ahora, ¿sucedió eso en el tercer periodo? Sí, mis hermanos queridos. ¿Por qué? Porque la iglesia que Ignacio de Antioquía la llamó católica porque estaba universalmente, esa iglesia, mis hermanos, los romanos comenzaron a ablandarla por beneficios materiales. ¿Cuáles eran los beneficios materiales? Miren, mis hermanos, en primer lugar, había un conflicto. ¿Cuál iba a ser la sede de la iglesia cristiana? Roma era la capital del mundo. Tenía los hombres mejores preparados y dotados, los que habían pasado por universidades y cuantas cosas, aunque también las otras naciones. Pero Roma estaba aprovechando el conflicto que había y no se ponían de acuerdo. Pero el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, mis hermanos, que el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 3:16. Es importante que ese texto nosotros lo leamos. Segunda de Pedro 3:16, donde el apóstol Pedro dice de Pablo que casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está diciendo que Pablo tiene un lenguaje que el que no lo lee como debe leerlo, se puede tornar un poco confuso. No un poco confuso, no, confuso completamente. Ahora, las cartas de Pablo a los romanos y la carta de Pablo a los gálatas habla específicamente, hermanos, de que las leyes judías, o sea, las rituales y esas cosas, no debemos nosotros seguir con eso. Pero los romanos en ese entonces dijeron que todo lo que venga del judaísmo debía ser reeditado y modificado y debe ser reemplazado. Miren cómo. Ahí comenzó, como dice Salomón, a comenzar a cambiar la doctrina de Jesucristo. Una fue el bautismo a los infantes. Otra fue el día en que se iba a conmemorar la Santa Cena. Santa Cena. Comenzaron a tomar ciertas medidas que más adelante yo voy a mencionar. Nada tenemos que ver con el judaísmo. Por lo tanto, para tener una idea de la autoridad romana, dijeron que cuando Pedro estaba en Roma, que Pedro fue a Roma, no hay datos históricos que confirman que Pedro estuvo en Roma. Se dice en la tradición que él murió crucificado en Roma, pero con la cabeza boca abajo. Y nosotros, no hay registro de que él fundó la iglesia en Roma. Pero dijeron que sí. Ahora, ellos dijeron, miren, la iglesia de Roma, por ser Pedro, tener el primado y ser el principal, cuando estuvo en Roma, él ordenó como obispo de Roma a un señor llamado Lino. Y Lino ordenó como obispo de Roma a Anacleto o Cleto. Y Cleto ordenó como obispo a Clemente. Clemente ordenó como obispo a Evaristo. Evaristo Alejandro I. Y Alejandro I ordenó a Sisto. Y a partir de Sisto, mis hermanos, fue que comenzó a cambiarse la doctrina. También Clemente comenzó a cambiar la doctrina. Pero ellos dijeron, tenemos la verdadera sucesión apostólica. No queremos tener nada que tenga que ver con el judaísmo, porque Dios rechazó el judaísmo, destruyó a Jerusalén, por lo tanto, la sede del cristianismo no debe estar en Jerusalén. Ahora bien, como la iglesia en ese tiempo estaba creciendo mucho, en tiempo de Clemente, sí, estaba creciendo mucho en el Asia Menor,
porque Juan estaba predicando allí en Asia Menor, en las iglesias de Asia Menor. En Asia Menor, mis hermanos, en las ciudades de Asia Menor se vio que se predicaba un evangelio distinto a como se predicaba en Roma. Muy distinto, mis hermanos. Y Juan, escribiendo su primera carta sobre el anticristo, dijo que el anticristo iban a salir de nosotros. Como dice también Pedro, habrá falsos profetas entre nosotros. Introducirán con astucia el error, las artimañas del error. Y eso fue lo que pasó con Roma, mis hermanos. Al no quererse parecer en nada a los judíos, interpretando y torciendo los escritos del apóstol San Pablo, comenzaron a cambiar la doctrina. El mismo bautismo ya, Sixto o Teleforo, fue el que habló del agua bendita y que no era necesario bautizar a la gente sumergido porque estamos en tiempo de persecución y en guerra y cuantas cosas. Solamente con el agua bendita lo que tenemos que asperjársela y declararlo como si fuera un ungimiento. Y ya cambiaron el bautismo, comenzaron a cambiar las normas, mis hermanos. La Santa Cena la cambiaron. Sixto fue el que dijo que nosotros no debemos parecernos nada. Sixto gobernó del año 106, después de la muerte de Juan, hasta el 115. Entonces, él fue quien instituyó el misal romano. Sixto fue el misal romano. Él dijo que el cáliz debía ser solamente tocado por los sacerdotes ordenados para eso. Él fue quien instituyó también lo que le llaman, déjenme ver que no puedo. El trisagio. O sea, que debía decirse una serie de misas antes de tomar, una serie de oraciones antes de tomar la misa. Y ahí comenzaron a cambiar la doctrina, mis hermanos. Ya para el año de Aniceto, ya que fue después del 300, después del 140, Aniceto, cuando la cosa se puso muy fuerte entre el Asia Menor y Roma. Recuerden bien que en Asia Menor se predicaba el evangelio como Juan lo enseñó, pero en Roma difería completamente del evangelio que se predicaba en Asia Menor. Tanto así que el obispo de Roma, Aniceto, desde el 136 al 140 por ahí, mandó a llamar a un obispo llamado Policarpo, anote el nombre, Policarpo, que vaya a Roma. Policarpo fue a Roma. Y Aniceto le dijo que por qué ellos no seguían las tradiciones de Roma, siendo Roma la sede del cristianismo. Policarpo dijo que ellos hacían las cosas como Juan nos enseñó, porque Policarpo fue discípulo directo de Juan, el apóstol. Cuando Juan fue rescatado de la isla de Patmos, llegó a Asia Menor y en Éfeso escribió la mayoría de sus 3 cartas, escribió en Éfeso y predicó el evangelio. Ustedes pueden darse cuenta, mis hermanos, que la Eucaristía que llaman los católicos hoy es una farsa. ¿Por qué? Porque la Eucaristía lo que hace es una fiesta a la resurrección de Cristo. Pero Jesús dijo, como se la restregó un discípulo de Policarpo llamado Polícrates, como lo pueden buscar en internet, doctrina de Policarpo y Polícrates. Ahí le ofrecen algunos detalles. Como dijo Polícrates, que nosotros hemos sido obispos y descendientes de obispos y hemos hecho la cosa como Juan nos enseñó. No a conmemorar la resurrección, porque la Biblia dice, Jesús dijo que con la Santa Cena lo que se recuerda su muerte, no se conmemora su resurrección. Pero ¿por qué ellos querían conmemorar la resurrección? Porque estaba el día de reposo, el domingo, que querían quitarlo porque era judío para establecer el sábado, quitar el sábado para establecer el domingo. ¿Se entiende, mis hermanos? Y así fueron poco a poco cambiando la doctrina en Roma, hasta que Roma, mis hermanos,
se convirtió en una ramera. Al principio comenzó una iglesia buena y pura, pues claro, Pablo predicó allá. Y Lino estuvo con Pablo. En la segunda carta de Timoteo, ya el último versículo, del último capítulo, ahí aparece el nombre de Lino. Aquí ellos atribuyen que fue el sucesor de Pedro, pero no, eso no se puede comprobar históricamente. Eso lo organizaron ellos para tener el primado de Pedro, para tener que la sucesión apostólica en tiempo de Aniceto y un señor llamado Ireneo de Lyon. Todo eso, mis hermanos, sucedió. ¿Y qué pasó? La iglesia se dividió. Cuando Policarpo sale de Roma, que no acepta, y también dice que va a seguir la costumbre enseñada por Juan, todas las costumbres, bautizar por inmersión, no bautizar infantes, la Santa Cena debía hacerse como mandó, recordando la muerte de Jesús, y que la Pascua se iba a celebrar el 14 de Nisan, como lo hacían ellos. Todo eso se separaron mientras tanto, pero los sucesores de Aniceto, Eleuterio y Víctor I, esos dos sacerdotes, obispo católico o llamado papa en otra ocasión, esos dos sucesores de Aniceto comenzaron a excomulgar a todas las iglesias que no hacían como Roma. Usted sabe que tiene poder. Entonces ahí viene la doctrina de Balaán, mis hermanos queridos, de Balaán, que por compromiso verdadero entorcieron la doctrina, establecieron relaciones con los paganos, cambiaron completamente la doctrina y por conveniencias económicas también y materiales con que le hacían ganar el favor también del Estado, vendieron el evangelio. Lo vendieron, comercializaron y más tarde, mis hermanos, más tarde vendían el evangelio por un documento llamado la indulgencia. Eso también simboliza la balanza. Cuando ellos, por hacerse ricos, obtener ganancias materiales, dinero, hermanos, vendían el evangelio, vendían el perdón de los pecados, cobraban por la misa a los difuntos y cuántas cosas. Ustedes ven, mis hermanos, cómo el panorama se va aclarando. Eso se llama oscurecer el evangelio. Venderle a un mundo entero que ellos son los propietarios del verdadero sacerdocio, porque también Dios mandó a establecer obispos y ancianos en las iglesias, no sacerdotes. Cambió el ritual por el misal romano. Ritos, mis hermanos. Ustedes ven, mis hermanos, que la iglesia católica no se parece a la iglesia apostólica de los primeros días. Lea el libro de los Hechos y aplíquele todo eso para que usted se dé cuenta. ¿Por qué quitaron el segundo mandamiento? Para poder adorar las imágenes, mis hermanos, que venía más adelante. Fue un trabajo fino que hicieron ellos para montar al hombre de pecado, el hijo de perdición, en la silla de Satanás, de Roma. Oscurecieron el evangelio. Lamentablemente, hermano. Esto hay que decirlo con pena. Pero eso fue lo que sucedió. La doctrina de Balaán, por beneficios materiales, ablandar el evangelio, hacer comercialización con el evangelio. Predicaron toda clase de doctrinas y tradiciones que no tenían que ver nada con la Biblia. Pero, mis hermanos, hay que sacarle algo bueno, ¿verdad que sí? Algo bueno tiene que tener, porque en lo más profundo de la oscuridad tiene que haber algo de luz. El versículo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, tiene algo que queremos, mis hermanos, destacar en este estudio. En este estudio, 6:6. Oí la voz una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Noten, todo lo fue dañado allí. Todo el evangelio fue dañado, oscurecido.
Pero lo único, mis hermanos, que no se dañó, vino y aceite. Vamos a hablar un poco con respecto a ese vino y ese aceite. ¿Qué le parece? Que no fueron dañados. ¿O no se le permitió que lo bañase? ¿Qué significa la palabra vino? La palabra de Dios. Amor. Sí, y también el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. ¿Y el aceite qué significa? El Espíritu Santo. En ese periodo, mis hermanos, la iglesia romana defendió completamente la salvación en Cristo en la primera etapa y defendió el Espíritu Santo porque eran trinitarios, completamente trinitarios. El obispo de Roma llamado Sisto I, con esa con el trisagio ¿qué significa? Hacerle culto a las tres divinas personas, trisagio, que hay que hacer un ritual a las tres divinas personas, porque ellos tomaron muy en serio eso. Le convenía, claro que le convenía. ¿Por qué? Porque a quien ellos estaban sentando allí era un Dios, alguien que había salido del mismo Dios. Por lo tanto, ellos defendieron con uñas y dientes esa doctrina, la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque más adelante surgió un hombre llamado Arrio, que decía que Jesús no era Dios y que el Espíritu Santo era una fuerza y que solo el Padre era Dios y que todo aquel que predicaba que Jesús era Dios estaba predicando herejías. Entonces, esa doctrina de Arrio fue la que se desarrolló el conflicto que duró bastante en el siglo III, en el siglo IV y V. Anoten eso, mis hermanos. Siglo IV y V. La doctrina de Arrio fue la que dio más problemas que el gnosticismo, más problemas que el montanismo, más problemas que la mayoría de doctrinas heréticas que habían en ese momento. Fue la doctrina de Arrio. ¿Por qué? Porque atentaba directamente con la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. La divinidad de Jesús la mantuvo la Iglesia Católica. La divinidad del Espíritu Santo la mantuvo la Iglesia Romana. La mantuvo. ¿Por conveniencia? Bueno, por conveniencia. Porque a quien iba a sentar en el trono de Roma era el representante de Cristo, con poderes igual que Cristo Jesús. La verdad, con su malicia, vamos a decirlo así. En tiempo de Constantino, cuando Constantino se hizo cristiano, Constantino no se hizo cristiano, mis hermanos, de corazón. Fue porque él tuvo una visión que le dijo que debía pelear bajo el símbolo de la cruz. Entonces, él prometió que si ganaba la batalla frente a su rival Magencio por Roma, por el trono de Roma, él iba a ser cristiano. Claro, venció Constantino y cuando subió al trono de Roma, favoreció el cristianismo. ¿Pero qué hizo? Inmediatamente encontró una iglesia dividida, completamente de opiniones. Ya la iglesia estaba completamente dividida, tratando de sobrevivir a todas esas herejías que se habían levantado. Convocó un concilio en Nicea y allí hicieron un credo para toda la iglesia en Roma. Y él fue el que vendió, él fue el que trajo la doctrina de Balaam, él fue el que enseñó, que trajo los ídolos, él fue el que recomendó que el día de reposo no debía ser el sábado, sino el domingo. Fue Constantino. Entonces, los obispos de Roma, en vez de apegarse a la palabra, se apegaron al rey pagano, al emperador pagano Constantino. Y ahí fue donde apostató la iglesia definitivamente. Desde que se dividió en el año 130, 140, por ahí, con Policarpo de Niceto, pero aquí la selló completamente. La separación completamente
de la doctrina pura que predicaban los demás. Ustedes saben, mis hermanos, que siempre el error estaba en la mayoría. Cuando se dividió Israel en las 2 tribus, ¿verdad? Israel cogió 10 tribus y Judá 2 tribus. ¿Cuál era mayor? Israel era mayor, tenía más tribus. Pero ¿qué hizo Israel para impedir que desertaran los fieles de Israel y se fueran a Judá? Hizo 2 becerros de oro. El rey Roboán, 2 becerros de oro hizo, y enseñó, hizo un sacerdocio falso, no de los levitas, no de los levitas, y comenzó a quemar el incienso a esos becerros de oro, y enseñó a Israel a apostatar. Por eso ustedes ven que en Apocalipsis capítulo 7, la tribu de Efraín no se menciona, porque Roboán era de la tribu de Efraín, y Roboán es el símbolo de la idolatría y de la apostasía en Israel. Lo mismo que Roma. Roma es el símbolo del sello negro. Roma es el símbolo de la silla de Satanás. Y Roma es el símbolo de la apostasía de la iglesia. Ese tercer sello, mis hermanos, tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Ahora, nosotros debemos mantener esta verdad en alto. Hoy, permítame decirle esto, mis hermanos, sin que se ofenda a nadie. En el día de hoy, hay un llamado padre, Luis, no Jorge, no, Luis Toro. Discúlpeme, Luis Toro, el cual dice que ellos tienen, que la Iglesia Católica es la más antigua, que ellos tienen el verdadero sacerdocio, el apostolado, el primado, y comienza a torcer las escrituras. ¿Y sabe a cuánto evangélico engañado el padre Toro, mis hermanos? Porque, claro, tiene una filosofía, una destreza para explicar su doctrina que a cualquiera lo engaña. Él hace muchos debates con evangélicos. Y mis hermanos, barre con ellos, porque al no entender estas cosas, los evangélicos, al no tener tan claro esta verdad, se dejan llevar, mis hermanos, no tienen cómo defender la verdad. Por eso tú y yo hoy en día estamos estudiando la verdad. Esto que estamos estudiando significa horas de estudio en una computadora, analizando todo lo que se dice de uno de esos obispos, diferentes cosas, y buscando lo más mínimo de detalle para poder enseñar una verdad como es. Así que, hermano, usted le digan que la iglesia es la primera, dígale que no, que fue la primera que apostató. Eso sí es verdad. Porque el evangelio que predicó Juan en el Asia Menor, no quisieron aceptarla. En los labios de Policarpo y Polícrates, cítele esos dos hombres, Policarpo y Polícrates. Y vaya ya cuando que se mete en la discusión que tuvo Aniceto y Policarpo. Ahora mismo los medios no ofrecen muchas cosas. Ustedes saben cómo es el enemigo, tratando de ocultar la verdad. Pero solamente con saber que Juan predicó en Asia Menor y que ellos defendieron una doctrina, la doctrina del Asia Menor, solamente con saber eso ya nosotros sabemos que la apostasía está en Roma, no en Asia Menor. Queremos que entender eso, mis hermanos, con toda honestidad, con toda claridad. La Iglesia Católica apostató y se convirtió en ramera y aceptó la unión con el Estado, como Balaán aceptó la unión como Constantino aceptó la unión con Roma, la unión con el Estado. Y noten que después de ahí que viene ahora la fuerza, el sometimiento a la fuerza. Pregunto, ¿mandó Dios que sometieran a sus hijos a la fuerza? No, mis hermanos, que predicaran el evangelio, porque Dios quiere el corazón, un servicio leal, un servicio de amor, no a la fuerza. Roma apeló a la fuerza, utilizando el Estado para imponer sus leyes. Así que, hermano, vino el hambre de la palabra de Dios, vino la comercialización con la palabra de Dios, vino el oscurecimiento del evangelio, vino también la defensa del vino y del aceite. Por eso yo soy de los que defienden que el Espíritu Santo es divino,
Porque ahí ese versículo me dice, no dañes el aceite. Es una doctrina real, mis hermanos, una doctrina verdadera. Aunque todo estuvo oscurecido, ellos por lo menos conservaron esa verdad. Hermanos queridos, si hay algún aporte que hacer. ¿Algún aporte de algún hermano que quiera agregar algo que a alguno se le escapa? Hermanos, queremos que podamos comprender este importante tema, porque más adelante a usted le van a decir que la iglesia suya tiene solamente menos de 100 años de formada y que la mía nació desde allá. ¿Qué usted le va a decir? Dígame. Tiene que estar preparado para presentar defensa. Métase ese internet que tenemos y tenemos acceso a eso. Y no nos dejemos engañar. Por favor, mis hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo y por sus artimañas. ¿Entendimos entonces el tercer sello? ¿Qué significa? Ausencia del evangelio, aunque se mantuvo allí la doctrina de Cristo como Salvador, Cristo vino, y el Espíritu Santo también como una persona divina. Pero todo ahí fue oscurecido, fue cambiado, con el pretexto de que no debían tener ninguna relación con el judaísmo, porque cometió el gran pecado de crucificar al maestro. Eso era lo que vendían los obispos de Roma, y como eran la capital del imperio, mis hermanos, influyó eso mucho, mucho para el desarrollo del evangelio en Roma. Sí. Sí, hermano. Puede considerarse entonces que el caballo negro indica derrota o que su color simboliza una mayor corrupción de la fe, distinto al primer caballo o al primer sello. Sí, sí, se corrompió la fe completa. La fe, o sea, la doctrina. Ajá. La doctrina, enseñaron otra fe, enseñaron otro evangelio ellos, que no fue el evangelio que predicó Pablo y los apóstoles. Otro evangelio que no fue el evangelio que predicó Juan. La Eucaristía no es una doctrina apostólica, es una doctrina romana. El misal romano, es el misal romano, que el rito, los rituales que se hacían para los dioses paganos. Otra doctrina que se introdujo fue la transustanciación. Y la consustanciación. Sí, eso se introdujo también. Fueron muchas doctrinas que se pusieron ahí, la misa, la transustanciación, bautismo de infante. Da un testimonio. Ajá. Todo lo que salió de ahí. Ahora, como ellos solamente conocen esa parte de la historia, ellos dicen, y solamente se llevan de Ireneo de Lyon y de Aniceto, que organizaron los primeros 12 apostolados, según el Estado. Ellos se llevan de eso solamente. No, pues somos los originales. Pedro le puso la mano a Lino a Cleto, Cleto a Clemente, Clemente a Evaristo a Alejandro a Sisto, Sisto a Teleforo, Teleforo a Higinio a Pío I y Pío I a Aniceto. Y comienzan por ahí una serie de a cualquiera lo engaña, mis hermanos. Por verdad, ahí tiene la sucesión apostólica. Ese es el original. ¿Pero a precio de qué? ¿A precio de qué, mis hermanos? A precio de oscurecer completamente el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿algún aporte? Porque queremos que quede claro esto. Yo quería un testimonio. Sí. Bueno, yo doy gracias infinitamente a Dios por dos actividades entre todas las que han ocurrido. Para mí fue una experiencia magnífica. Las caminatas que hicimos el año pasado fue algo que quedó plasmado en mi mente. Y este estudio que estamos haciendo ahora también ha sido de gran ayuda. O sea que yo considero que voy enriqueciendo mucho más el conocimiento espiritual y fortaleciendo más la fe.
Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Eso es lo que buscamos. Salir de esta cuarentena diferente, conociendo mejor a nuestro Dios, conociendo mejor a Cristo que está sentado a la diestra del Padre y el amor supremo del Padre que desde antes de la fundación del mundo hizo esa ofrenda gloriosa por amor a ti y a mí. Peguémonos a ese amor, mis hermanos queridos. Apeguémonos a ese amor que el Señor, eso es lo que quiere de nosotros. Otra cosa, ¿algún otro comentario, mis hermanos? Vamos, den su parecer, mis hermanos. Caramba. Ya quiero comentar algo. Sí. Vale la alegría hacer este tipo de estudio, porque la verdad es que se aprende bastante. Le pido a Dios que continúe capacitándolo a usted, pastor, porque la verdad que necesitamos esta explicación. Yo hoy he aprendido bastante, de verdad que sí. Gracias, gracias. Eso, la honra sea para el Señor, ¿verdad? Porque Amén. Ay, ¿qué fue lo que pasó? La honra sea para nuestro Creador, mis hermanos. Esta cuarentena debe servirnos a nosotros para enriquecer nuestra vida con la palabra de Dios y con la presencia de Dios en nuestra vida. Que ese sea nuestro objetivo, mis hermanos. Nos levantemos de madrugada y anoten, mis hermanos, y no tengan miedo, que nosotros no hemos pelado los ojos buscando, redescubriendo cuántas cosas para traerle, ofrecerle al pueblo de Dios una verdad sin mezcla de nada y basada también en la palabra de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos queridos. Si no hay otro comentario, vamos a pedirle, ¿está con nosotros conectado Josefina? Josefina está conectada con nosotros. Josefina. No. La de Freddy Calderón. Ah, Freddy Calderón, sí. Que esa, yo creo que Freddy es el esposo de ella, sí. De Josefina. Sí. Entonces vamos a pedirle a uno de la Odisea que esté conectado con nosotros. José Polanco Cepeda. ¿Me oye, José? Para que nos dirija en oración y terminemos con oración. José. No está José con nosotros. ¿Cómo que no veo a José? Si no hay que, no veo ni que más nombre de él tampoco, ¿eh? Ok, entonces, Inmaculada y Ambioris, ¿me oye? Ok, uno de ustedes dirijan una oración para terminar el estudio. Prenda el micrófono, hermano. Prende el micrófono. Ok, ahora sí. Dirijan una oración, por favor. Bueno. Padre bueno que moras a las alturas de los cielos, te damos la más infinita gracia, oh Dios, por darnos esta bendición que sabemos, Señor, que está representada por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Permite, oh Dios, que cada día, oh Señor, pueda impregnar esta gran verdad y que el pastor cada día nos ayude a entender tu palabra de tal manera, oh Dios, que todo lo que se haga sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dirige nuestra vida, Señor, danos tu paz y tu amor. Danos unas noches en paz y en comunión contigo y permite que cada día, oh Dios, podamos, Señor, servirle y que todo lo que hagamos sea para honrarte y que podamos, Señor, abrir nuestra mente y que nuestra fe sea restaurada en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga a todos. A los que se conectaron después de la bienvenida. ¿Verdad? Que no se la dimos. Nos dimos la bienvenida a los que se conectaron. Estaba David, la hermana Élida, la hermana Gisela,
Agustina Ferreira, a esa persona que no le dimos la bienvenida, le estamos ahora reiterando, bienvenidos. Y Dionisio Payero, también tenemos ahí. Margarita es de allá, de la Canela. Yo no soy de la Canela, pastor. Ah. ¿Cuál de la Margarita es? De, aquí, de la Herradura, pastor. Discúlpeme, tenemos dos Margaritas. Por Margarita. Dios me le bendiga y discúlpeme. Que somos... Amén. Amén, amén. Hermano, Dios me le bendiga. Que pase una buena noche. Feliz sueño. Amén. Amén.